Mateo 2, versículo 1 en adelante. Amén, amén. Si lo encuentra, usted se pone en pie en reverencia al Señor. Amén, como es de costumbre en la iglesia. Amén. Reverencia al Señor. Mateo 2, 1. Amén. Si la iglesia lo ha encontrado, vamos a decir amén. Le damos lectura a la palabra del Señor con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La visita de los magos, dice el título. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los principales de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y la adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre amado, te damos gracias, bendito Rey, por la lectura de tu palabra en este día. Gracias porque tú has reunido a tu iglesia, Señor amado. Has reunido a los hermanos para poder bendecir tu nombre, para poder glorificarte, Señor. Porque sabemos que es necesidad, Señor amado, el poder buscar tu presencia cada día. Es necesidad alimentarnos de tu palabra, Padre Celestial. Te pido, bendice a cada uno de mis hermanos que se han esforzado en llegar en este día. Que no es en vano estar en tu casa de oración, Señor. Porque tenemos que alabarte, Señor amado. Tenemos que predicar tu palabra, Señor. Y también tenemos que recibirla en nuestro corazón. Te pido en esta hora, Señor, una bendición especial para tu iglesia. A través de tu palabra, tú bendigas a tus hijos, Señor amado. Tú amonestes, Señor amado, los corazones que quizá no están adorando como antes, Padre Celestial. Bendice a tus hijos a través de tu palabra y prepara el corazón de tus hijos para poder recibirla. Usa mi vida por amor de tu nombre, Señor amado. Dame la gracia, la virtud, la unción. Y que todo lo que se haga en este servicio sea dirigido por tu Espíritu Santo, Señor amado. Pon el sosiego y en la calma y en tu iglesia, Padre Celestial, para que podamos compartir este pan celestial que viene de lo alto, Señor amado. La mesa está puesta, Padre Celestial. Te pido que podamos cenar y alimentarnos de tu palabra. Te lo pido en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Esta palabra, mis hermanos, que acabamos de leer, que es una parte muy importante del Evangelio, que a veces solamente se predica cuando llega Navidad, para poder contradecir que realmente no tenemos que celebrarla. Pero pocos predican la importancia de la adoración de estos hombres, que realmente no eran hombres judíos, eran hombres completamente paganos. Pero aún así reconocieron la autoridad de un niño que había nacido. Dice que estos hombres, dice la palabra del Señor, que eran magos, pero no magos como conocemos nosotros hoy en día. No eran hechiceros, sino que
Muchos dicen que eran astrónomos porque veían las estrellas. Y hubo una estrella que a ellos les llamó la atención en gran manera, porque nunca antes la habían visto. Dice que estos hombres comenzaron a seguir aquella estrella, pero sabían algo importante. A pesar de que eran paganos, tenían conocimiento de la palabra de Dios. Sabían que en Belén iban a ser el escogido de Dios. Iban a ser el Hijo de Dios, el Mesías prometido para el pueblo judío, pero no solamente para ellos, también para nosotros, para su iglesia. Y hay algo importante en estos hombres. Dice que tuvieron que caminar kilómetros. O sea que la adoración tiene un esfuerzo. Porque a veces nosotros pensamos que la adoración, la alabanza, es solamente emoción, o solamente llorar, o solamente danzar en la presencia de Dios. Pero hay una preparación antes. Y estos hombres conocían la palabra de Dios, conocían la profecía de que iban a ser el Cristo en aquel lugar, pero también se esforzaron por llegar ahí. Y dice que había algo importante en ellos, que tenemos que conocer a Dios para poder adorarle como Él se lo merece. Ese es el tema de hoy, mis hermanos, que necesitamos conocer a Dios para adorarle como se merece. Ellos conocían a Dios, de alguna manera tenían un conocimiento de la palabra del Señor. Y es que adorar significa postrar, postrarse en homenaje. Significa hacer una reverencia, humillarse, caer a los pies. No solamente de un hombre, del Hijo del Hombre se hacía llamar él, del Hijo de Dios. Porque la adoración, y eso lo explicaba la otra vez a mis hermanos jóvenes, que la adoración y la alabanza no es lo mismo. Porque la alabanza es poder decir palabras bonitas, engrandecer algo. Pero yo puedo alabar incluso una banca. Es decir, esta banca es bonita, tiene bonitas cualidades, bonitas características. Pero la adoración es solamente para Dios. Y hay algo muy importante. Cuando Dios llamó a su pueblo, que dice que tenía que ser un pueblo santo, Él le dio 10 leyes principales, 10 mandamientos. Pero el primero de ellos era que no tendrían dioses ajenos delante de ellos. Y que no podrían postrarse ante nadie que no fuera ante Él. O sea que la adoración y la alabanza son distintas cosas. Pero la adoración solamente está reservada para Dios. Porque nuestro Dios es un Dios de amor, pero es un Dios celoso. Dice que es un Dios que cela a la iglesia, que la ama tanto que dice que quiere que solamente sea para ella. Y miren la palabra del Señor, dice en Mateo 4:10, que Jesús también le dijo esta verdad al diablo, que nuestra adoración no es para cualquiera, no es para cualquier cosa, para cualquier hombre. Dijo que la adoración, le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea que nosotros no podemos adorar a nada más que no sea Dios. Porque eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Idolatría. Y dice que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Éxodo 23, como le decía, Dios le dio a Moisés ese mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero mire lo que hicieron estos hombres. Vamos a volver a Mateo capítulo 2. Dice que estos hombres se postraron y adoraron. Si nosotros nos ponemos a pensar humanamente, solamente se estaban postrando quizá ante un niño, ante los ojos humanos. Pero ante los ojos de los espirituales, sabían que ese niño era Dios. Era el Hijo de Dios, pero también era Dios mismo. Fíjese que ellos se postraban ante el Hijo del Dios viviente, ante el Rey de los judíos prometidos. Y ellos, a pesar de ser paganos, Dios los escogió con un motivo muy principal y muy importante. Ellos fueron los primeros, según el Evangelio de Mateo, los primeros en reconocer que Jesús era el Cristo, que Jesús era Dios. No lo dijeron, pero con sus acciones. Por eso que la adoración no es solo palabras.
Con sus acciones, al postrarse, al humillarse, reconocieron que delante de ellos estaba Dios. Mire, vamos a ver algo muy importante, mis hermanos. Que dice que estos hombres llevaban 3 regalos. La palabra del Señor dice que llevaban 3 regalos. No dice que eran 3 magos, porque muchas veces dicen que eran 3 magos, porque tenían 3 regalos. Pero eran 3 regalos, pero no se sabe cuántos eran. Pero lo importante es lo que ellos llevaron a Dios, que dice que era oro, incienso y mirra. Y dice que el oro era una ofrenda digna de un rey. O sea que ellos estaban reconociendo que el que tenían delante de ellos, a pesar de ser un niño, un cuerpo frágil, bendito sea el nombre del Señor, estaban diciendo, realmente Él es el rey de los judíos. Porque el oro no se le daba a cualquiera. Era un regalo que se le daba a los reyes. Y mire, dice la palabra del Señor que este rey vino pero para reinar en nuestros corazones. Porque antes que nosotros no conocíamos a Dios, dice que en nosotros reinaba el pecado. Romanos 6:12 dice que el pecado reinaba en nuestros cuerpos. Pero cuando Cristo vino, y dice que Él vino con un propósito terrenal también, dice que Él vino a gobernar en nuestros corazones para libertar al pecador. O sea que cuando nosotros tenemos un rey, tenemos que obedecerle. Pablo escribió y dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Y Apocalipsis 19:16, vamos a estar buscando. Apocalipsis 19:16. Gloria a Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Amén. Dice, y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos sabían que Él era el Rey prometido. Quizá Cristo no vino primeramente a reinar como un rey terrenal, pero vino para reinar en el corazón de los hombres. Y es Él quien tiene que reinar en nuestros corazones. Amén. En segundo lugar, mis hermanos, dice que le ofrecieron incienso. Y el incienso solo se quemaba a Dios. El incienso solo se quemaba a los dioses. Es por eso que los cristianos no ocupamos incienso. Y ahí hay algo importante, mis hermanos, que dice que el incienso representa la oración. Por eso es que nosotros no tenemos por qué ocupar incienso. El olor fragante que tiene que llevar un cristiano delante de Dios es su oración. Ese es el incienso del cristiano, su oración. Mire, vamos a verlo en Salmo 141:2. Dice que el incienso representa las oraciones de los santos. Y las oraciones solo se realizan a una divinidad. Amén. A no ser que seamos católicos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque los católicos le oran a cualquier hombre. Pero el cristiano verdadero solamente ora a Dios. Salmo 141:2. Suba mi oración delante de ti como el incienso. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y dice la palabra del Señor también en Apocalipsis. Dice que Dios reúne esas oraciones delante de Él. Y dice que son como incienso delante de su presencia. O sea que cuando estos magos llevaron incienso a este niño, estaban reconociendo que Él era rey. Pero no cualquier rey. Él era Dios mismo que iba a gobernar sobre ellos. Porque dice la palabra de Dios que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. O sea que Él vino en un cuerpo frágil de un niño, pero Él era Dios, encarnado en Jesús, en el Hijo del Hombre. Y en tercer lugar, mis hermanos, dice que le llevaron mirra. Y aquí hay algo muy importante, porque el Hijo de Dios tiene que reconocer que en las Escrituras hay unos tesoros, que nosotros para poder comprenderlos tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Y dice que la mirra, mis hermanos, era una sustancia aromática, pero que se usaba para ungir a los muertos. Que se usaba para preservar los cuerpos, para embalsamarlos, para que pudieran preservarse en el día de la sepultura. O sea, lo que ellos estaban diciendo con esas 3 ofrendas es que Él era un rey
que era Dios, pero que venía a morir por nosotros. No venía a gobernar inmediatamente. Él venía a morir por nuestros pecados, para entregarnos salvación. Mateo 20, 28. Mateo capítulo 20, versículo 28. Bendito sea el nombre del Señor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Quizá esta palabra, mis hermanos, no tiene nada nuevo, nada que usted no haya escuchado. Pero a veces se nos olvida que la adoración tiene que tener un conocimiento de Dios. Porque hay hermanos que solamente cantan, que solamente tocan instrumentos, pero ¿y la palabra de Dios? Porque dice que Cristo es el fundamento del cristiano. ¿Y dónde queda el conocimiento de Dios? ¿Dónde queda quién es Dios para nosotros? ¿Qué representa para los cristianos? Bendito sea el nombre del Señor. Y mire, dice que aquel Jesús en una oportunidad le habló a una mujer samaritana. Y aquí está lo importante, que le dijo a ella en Mateo capítulo 4. Le dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea que nosotros no podemos adorar verdaderamente si no conocemos a Dios. Y a Dios se revela mediante su palabra. Dice la palabra del Señor que tenemos que conocerle a Él mediante las Escrituras. Para poder conocer profundamente a Dios, debemos conocer su palabra, que es la revelación de Dios. Porque a veces, mis hermanos, queremos que Dios se revele a nuestras vidas personalmente, mediante una forma sobrenatural, pero dejamos de lado la palabra de Dios. Si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que orar, tenemos que buscar la presencia de Dios, pero tenemos que escudriñar las Escrituras. Mira lo que dice la palabra, Juan 5:39. Creo que mis hermanos se aprendieron este versículo de memoria. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que un cristiano que no conoce la palabra de Dios no puede adorar verdaderamente. Jesús lo dijo a la samaritana. Alguien que no sabe de la palabra, mis hermanos, solamente se va a guiar por sus emociones. Solamente se va a guiar por lo que le han contado de Dios, por lo que ha sabido de la palabra de Dios. Pero no está el fundamento. Juan 17:17. Jesús orando dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea que el cristiano, para poder llevar una adoración, que se sienta la presencia de Dios, que llegue al trono de Dios, tiene que conocer al Señor. Si no hay deseo de conocerle, no es una verdadera adoración. Adoración implica humillación. ¿Sabe lo que significa adoración en la palabra griega? Significa besar como un perro la mano de su amo. Eso significa una total humillación, mis hermanos. Si quiere, usted lo puede buscar en un diccionario bíblico. Significa una total rendición delante de los pies de Dios. Pero si no nos rendimos ante su palabra, no podremos adorarle como Él se lo merece. Dice la palabra del Señor que tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. ¿Pero cuál es la verdad? ¿Se acuerda que cuando Jesús estaba por ser entregado, dice que Pilato le hizo una pregunta muy importante y Él no se la respondió? Le dijo: ¿qué es la verdad? Pero Él antes ya lo había dicho. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. No es que sea una verdad de tantas. Jesús es la verdad que nosotros necesitamos. No tenemos que buscar más en el mundo, ni en el conocimiento humano, mis hermanos. Él es la verdad que todo hombre necesita. Vamos a ir a Mateo 16, 13 al 17. Miren cómo Dios se le reveló a algunos hombres. Porque la palabra de Dios tiene que hacer algo en los corazones. Tiene que producir una comunión con Dios. Tiene que producir algo distinto, un deseo de buscarle, un deseo de conocerle más. Y mire, vamos a ver este pasaje.
Y dice que Jesús le preguntaba a sus discípulos, ¿quién decían los hombres que era él? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea que le estaba preguntando, ¿qué dicen de mí? ¿Qué creen los hombres de mí? Porque él ya había tenido un ministerio, ya había sanado leprosos, ya había limpiado muchos pecados. Pero quería saber lo que los hombres decían de él. ¿Qué es lo que pensábamos? ¿Qué es lo que pensamos como hijos de Dios? ¿Qué es lo que Dios representa para nosotros, mis hermanos? Porque podemos servir a Dios de una manera muy vacía. Podemos mirar quizás estar en el coro como un simple oficio, como un simple cargo, como un simple servicio nada más. Pero tenemos que conocerle a Él, tenemos que amarle, porque a alguien que no conocemos no podemos amar. No podemos amar a alguien que no conocemos. Fíjese el versículo 14. Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de aquellos profetas. Pero lo importante, mis hermanos, el versículo 15, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Si Jesús en esta noche le preguntara, ¿qué soy para ustedes? ¿Qué represento en su vida? ¿Soy algo o solamente algo más de su vida? ¿O yo soy su vida? Su vida entera, bendito sea el nombre del Señor. Porque a veces la rutina es solamente ir a la iglesia. Es solamente una parte de la vida. Solamente una parte del corazón para Dios. Pero Jesús le hizo esta pregunta a ellos para reconocer qué representaba para ellos. Porque quizá para ellos era un amigo, era un profeta que había compartido con ellos. Pero faltaba lo más importante, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, tremenda revelación que Dios le da a Pedro. Que le dice, tú eres el Cristo, mis hermanos. Nadie le había reconocido como él de esa forma tan clara. Solamente Juan el Bautista había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero nadie le había reconocido y le había dicho. Nadie había tenido el valor de decir, tú eres el que estábamos esperando. Porque a veces nos quedamos, mis hermanos, con los milagros, con las cosas sobrenaturales. Pero ¿qué pasa con la palabra de Dios? Porque dice que el cielo y tierra pasarán, pero la palabra nunca pasará. Y Él es la palabra. Él es el verbo, bendito sea el nombre del Señor. Juan 1:29 dice que Juan el Bautista también lo declaró. Que Él era el Mesías prometido que vendría a redimir y salvar al pueblo del pecado. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la palabra del Señor que todos hemos pecado. No hay ninguno que no haya cometido errores en su vida. Todos nos arrepentimos de algo, mis hermanos. Pero esa necesidad tiene que estar siempre en la iglesia. Porque no es solamente que llegamos a Cristo y Dios nos perdona y ya está. Porque cada día fallamos al Señor. Yo no sé usted, pero yo necesito a Cristo. Yo necesito a alguien que perdone mis pecados día a día. Pero tenemos que recurrir a aquella sangre. Y Juan 1:41, Juan capítulo 1, versículo 41. Aquí habla de Andrés, que también le reconoció. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Fíjese que él solamente lo vio y él ya reconoció que al que tenía delante de él era el Cristo. ¿Y qué significa Cristo, mis hermanos? ¿Qué significa Mesías? Significa el ungido, el enviado, el preparado. Porque no hay otros, no hay suplementos, mis hermanos. No hay sustitutos para reemplazar a Dios. No hay sustitutos para reemplazar a Cristo en nuestras vidas. Fíjese que alguien puede abandonar este camino, pero siempre va a tener un vacío en su corazón. Y uno lo puede experimentar.
Porque a veces quizá pasan años, mis hermanos, pero a veces uno recibe un mensaje y es un hermano que reconoce que le falta a Dios. Porque el vacío en los corazones solamente lo puede llenar la comunión con Jesucristo. Solamente la comunión con Dios. Y vamos a ver Lucas 10, 38 al 41. Lucas 10, 38 al 41. ¿Cuál es la correcta actitud para aprender de Dios? Fíjese que Jesús era un hombre como nosotros también. Dice que él tenía amigos, que él tenía un trabajo antes de iniciar su ministerio. Dice que él era un hombre humilde, un carpintero, y que tenía amistades. Y uno de ellos eran estos hombres, que era Lázaro, María y Marta. Y vamos a leer esta parte, mis hermanos. Dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y el 41 para terminar. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Vamos a leer uno más. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Fíjense que esta mujer no era una mujer que pasaba todo el día en redes sociales, amén. Porque sabemos que toda mujer trabaja, sea fuera de su casa o dentro de ella. Pero dice que ese tiempo que ella tenía libre, dice que lo dedicaba al Señor. Y dice que ahí hay una humillación, hay un ejemplo de postrarse, un ejemplo de adoración. Porque adorar no es solamente orar, no es solamente poder cantar al Señor, sino que dice que ella buscaba la palabra de Dios. Dice que se humillaba delante del maestro, porque no sé usted, pero yo no ando sentándome a los pies de cualquiera. Dice que ella reconocía la autoridad de él y reconocía la sabiduría que estaba en su palabra. Y dice que se sentaba a sus pies, pero su hermana le reclamaba, porque le decía: necesito que tú me ayudes. Pero Jesús le dijo algo importante. Le dijo: solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. O sea que a veces ponemos un montón de excusas, mis hermanos. Que no tenemos tiempo, que el trabajo, que los hijos, bendito sea el nombre del Señor, que las actividades del día, que la rutina. Pero ¿y la palabra de Dios? Porque, ¿saben, mis hermanos, que a veces nosotros, quizá yo voy a cerrar la Biblia aquí, y el sábado va a estar la Biblia marcada en el mismo lugar? Porque muchos se van a ir de aquí y no van a abrir la Biblia en su casa. Hasta el sábado. Hasta que llegue el otro servicio, mis hermanos. Pero Dios dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y el que no ama la palabra de Dios no puede amar ese espíritu. No puede amar la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién es Cristo para nosotros? Él es nuestro creador y autor de la vida. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Juan 1:1. Nuestro creador y autor de la vida. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es la palabra de Dios. Dice que era la palabra encarnada, versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Nadie puede tener vida si no está con Dios. Él no dice que Él da vida, dice que Él es la vida. No solamente Él puede impartir vida al muerto, sino que tiene que estar
en el hombre para que él esté vivo. Dice la palabra de Dios que cuando él creó al hombre, hizo su cuerpo. Pero dice que él tuvo que soplar en su nariz aliento de vida. Y eso es lo que necesitamos, mis hermanos. Aliento de vida en nosotros. En segundo lugar, Él es quien perdona nuestros pecados. Salmo 103:3. Él es quien perdona nuestros pecados. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dice que Él perdona todas nuestras iniquidades. Él perdona todos nuestros pecados, mis hermanos. Pero tenemos que humillarnos delante de Él. Así como hicieron esos magos, esos hombres que no eran del pueblo de Dios, pero supieron humillarse delante del Señor. Supieron postrarse. Mateo 26:28. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre de Cristo es la que puede perdonarnos. No hay otra cosa que pueda reemplazar el perdón de Dios. Solamente la sangre de Jesús puede otorgarnos la salvación. Porque todos hemos pecado delante del Señor. Dice que si no, alguno dice que no ha pecado, dice que el tal es mentiroso. Es mentiroso delante de la presencia de Dios. Y Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención, una nueva oportunidad para el Hijo de Dios. Cada día que podemos estar en esta tierra es un día que Dios puede cambiarnos, un día que Dios puede perdonarnos, un día que Dios puede limpiarnos. Porque ¿sabe qué, hermanos? La iglesia tiene un error muy grande, y es que nosotros creemos que estamos limpios ya completamente, pero en Apocalipsis dice todo lo contrario. Dice que el que esté sucio, ensúciese más. Pero el que esté limpio, límpiese más todavía. ¿Y cómo nos limpiamos? Por el lavamiento de la palabra de Dios. Mire, hermano, cuando el día de mañana tengamos tribulaciones, cuando tengamos aflicciones, bendito sea el nombre del Señor, lo que le va a levantar a usted no van a ser las alabanzas, ni siquiera va a ser una llamada del pastor, va a ser la palabra de Dios. Es por eso que a veces en la iglesia, si usted se pone a contar, cantamos más de 1 hora. Pero a veces la palabra de Dios ya van 20 minutos y empezamos a jugar con el pelo, a vernos las uñas, a bostezar, a contar las luces, mis hermanos, porque a veces he visto hermanos que cuentan las luces aquí. No sé cuántas serán, bendito sea el nombre del Señor. Pero no le damos el valor a la palabra de Dios. Y primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En tercer lugar, eres nuestro libertador y salvador. Salmos 42:5. Él es nuestro libertador y salvador. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Fíjese que en ese momento del salmista, que estaba quizás en un momento que muchos dirían una depresión, un momento en que estaba hundido aquel hombre, que estaba en una angustia terrible, pero él reconoció quién era su Salvador. Y a veces se nos olvida quién es nuestro Salvador, porque recurrimos a cualquier cosa menos a Dios. Al amigo, al hermano, bendito sea el nombre del Señor, al pastor, que no está mal, pero nunca vamos a Dios primeramente. Y cuando estamos enfermos, lo primero que hacemos es ir al doctor. No buscamos ya sanidad en Dios, mis hermanos.
Porque quizá para el cuerpo puede haber un doctor. Ya hay una especialidad para cada área del cuerpo. Pero para el alma, porque aquí dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Para el alma solamente la puede sanar Dios. No hay doctor para el alma. Ni el psicólogo, ni el psiquiatra, bendito sea el nombre del Señor, puede sanar el alma de un hombre atribulado. Lucas 4, 18 al 19. Lucas 4, 18 al 19. Este es el ministerio de Cristo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Solamente Dios puede sanar a los quebrantados de corazón. Solamente Él puede limpiar los corazones. En la tribulación, en la debilidad, en la soledad, en la angustia, en la depresión, en la ansiedad. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente Dios puede entregar esa paz. Dice, me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Isaías 61:1 dice, y a los presos apertura de la cárcel. Y quizás nosotros decimos, pero ¿qué cárcel? Si yo soy libre, si yo nunca he estado en ninguna prisión. Pero dice la palabra de Dios que el pecado es una cárcel. Es una cárcel muy bonita, muy adornada, con muchas comodidades, pero de la cual nosotros solos no podemos huir. Y a veces nosotros mismos adornamos esa cárcel, pero somos esclavos del pecado. Somos esclavos de la inmoralidad. Somos esclavos, bendito sea el nombre del Señor, de practicar cosas que a Dios no le agradan. Somos esclavos del orgullo, de la autosuficiencia, porque no reconocemos a Dios en nuestros caminos. Somos pecados, somos esclavos del pecado y de la maldad. Pero dice que Dios vino para libertar, para poder libertar a aquellos que se encontraban en esa prisión. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Fíjense, mis hermanos, el que practica el pecado es del diablo. Y el diablo no nos va a tener quizá libres. Somos esclavos del diablo. Y a veces hay cosas que nosotros vemos como tan pequeñas, pero no nos damos cuenta que no podemos dejarlas. No podemos dejar quizá aquellas cosas que nosotros vemos como muy pequeñitas, pero para Dios dice que son como una mancha en nuestras vestiduras. Y para nosotros nos esclavizan como hijos de Dios. Nos someten a ese pecado. Nos impiden ser libres para Él. Porque alguien que está en pecado, mis hermanos, nunca va a poder tener libertad. Quizá ante los hombres podemos vernos contentos, felices, pero por dentro, mis hermanos, vamos a saber que no hemos sometido todo a Dios, que no le hemos entregado todo a Él. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para poder romper esas cadenas, mis hermanos, para poder quitar esa angustia de los corazones, para poder sacar aquella inmundicia que a veces queda, porque a veces se mete muy en rincones que no podemos llegar nosotros. Pero solamente la palabra de Dios puede alcanzar esas cosas. Solamente la palabra de Dios dice que es como un hisopo que nos limpia. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que Dios es nuestra paz. Juan 14:27. Juan 14:27. Él es el príncipe de paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Isaías 26:3.
Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero el pensamiento que persevera en Dios tiene paz. Fíjese que nosotros no podemos vivir sin paz. El Hijo de Dios, o incluso el que es inconverso, no puede estar tranquilo si no tiene paz. Porque dice la palabra de Dios que no hay paz para los impíos. Si no tenemos paz en el corazón, es porque no estamos recibiendo la paz de Dios y no tenemos comunión con Él. Filipenses 4:7. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice que esa paz sobrepasa todo. Sobrepasa toda tribulación, todo problema, toda angustia, todo dolor. Yo pienso que cada hijo de Dios tendría que aprenderse estos versículos. Porque como le digo, en el momento difícil, solamente la palabra de Dios entrega consuelo. Solamente la palabra de Dios es como decía una hermana el otro día. Es como un bálsamo. Porque es algo suave. Es algo que restaura. Es algo que vivifica. Bendito sea el nombre del Señor. Es algo que llena nuestras vidas. Dice que en quinto lugar el Señor es nuestro pastor. El Señor, Jehová, es mi pastor. Salmos 23. Jehová es mi pastor. Esto no es, mis hermanos, como algunos que no quieren someterse a ninguna iglesia o no quieren congregarse y a veces dicen, Jehová es mi pastor. Yo lo he escuchado varias veces como excusa para no congregarse, para no someterse a la palabra de Dios, para no someterse a un pastor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero desconocen lo que realmente significa. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicias, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Fíjese que en ese salmo que leímos recién hay un montón de promesas para la vida del Hijo de Dios. Pero si nosotros no reconocemos a nuestro Señor realmente como Rey, como Salvador, como el Cristo, no podremos recibir estas promesas. Si no tenemos comunión con Dios, no recibiremos nada del Señor. Porque dice que las ovejas de Dios oyen su voz y le siguen. O sea que los que no le siguen están en desobediencia y no podrán tener promesas para su vida. No podrán tener estas bendiciones. Dice que nada nos faltará, que Él nos hará descansar, que Él nos pastoreará, que no tenemos ningún mal, porque Él estará con nosotros. Dice que ungirá nuestra cabeza con aceite y que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Pero para aquellos que se dejan pastorear por el Señor, para aquellos que reconocen que son ovejas, no lobos, no pastores, no cabras, bendito sea el nombre del Señor. Es para aquellos que reconocen la autoridad de Dios. Juan capítulo 10, versículo 11. Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él ama tanto a su iglesia. Él ama tanto a sus hijos, que Él está dispuesto a hacer cualquier cosa por nosotros.
Dice que Él amó tanto a este mundo que dio a su Hijo por nosotros, para morir por nuestros pecados, para que nos arrepintiéramos de nuestros pecados, no para que volviéramos a ellos, para arrepentirnos de nuestros pecados. En sexto lugar dice que Él es nuestro Rey. Lucas 1:31. Lucas 1:31 al 33. Él es nuestro Rey. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Dios con nosotros. Dios con nosotros. No. ¿Qué significa Jesús? Cristo No sabemos qué significa Jesús, hermano. Salvador. ¿Es una iglesia esto? O... Es una iglesia. ¿Qué significa Jesús, hermana Elizabeth? Eso significa, ¿ves? Como a veces los niños nos enseñan. Jesús, el Salvador. El Salvador del mundo. Por eso que es necesario recordar estas palabras, mis hermanos. Porque se nos olvida quién es Dios para nosotros. Se nos olvida lo que Él tiene que ser para nuestras vidas. Él es nuestro proveedor, no nosotros mismos. Dice que Él es nuestro pastor. Él es el que nos da la vida. No nosotros nos impartimos vida a nosotros. Él es quien perdona nuestros pecados. Y Él es nuestro Rey. Bendito sea el nombre del Señor. Este será grande, versículo 32. Y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. El reino de Dios no tiene fin. Porque Él comienza su reinado cuando viene a reinar en nuestros corazones. Pero Él volverá para reinar en esta tierra. Pero ¿cuántos le esperan, mis hermanos? Porque a veces como que decimos, Señor, no vuelvas todavía. Me faltan metas que cumplir. Me faltan objetivos que alcanzar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero es raro ver una iglesia que esté clamando como dice la palabra. Ven, Señor Jesús. Como aquella esposa que clama y que dice que necesita la venida del Señor. Mire, y en último lugar, y no menos importante, Él es amor. Jesús es amor, pero también tiene que ser nuestro amado. ¿Dónde dice que Él tendría que ser nuestro amado? En Cantares, bendito sea el nombre del Señor. Cantares 2:16, no lo vamos a buscar. Pero dice que Él tiene que ser amado por la iglesia, porque Él ya la amó antes. Dice que Él nos perdonó, Él nos amó antes de perdonar nuestros pecados. Cuando estábamos sucios, cuando estábamos completamente perdidos, Él nos amó. ¿Y qué hacemos cuando alguien nos ama? Tenemos que corresponder ese amor. Tenemos que amarle también de vuelta, con obediencia a Él. ¿Qué es el amor? Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4, versículo 8. ¿Qué es el amor? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea que la pregunta no es ¿qué es el amor? Es ¿quién es el amor? El amor solamente verdadero está en Cristo. Alguien que no ha conocido a Dios no puede amar con la plenitud de Dios. Porque solamente el que tiene ese amor de Dios, ese amor ágape, ese amor verdadero, es el que tiene un amor sacrificial, que puede entregarse por los demás. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, si se lo sabe lo repite conmigo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el amor. Pero ¿cómo tiene que ser ese amor en nosotros? Porque el Hijo de Dios tiene que tener amor. No solamente para los que no caen bien, no solamente para los de la iglesia, bendito sea el nombre del Señor, sino que dice que seríamos conocidos porque tendríamos amor. Amor con el vecino, amor con el profesor, con el compañero de trabajo, con el amigo, bendito sea el nombre del Señor. Pero tenemos que demostrar ese amor de Dios. Primera de Corintios 13, 4 al 7. Primera de Corintios 13, 4 al 7.
Fíjese que este amor tiene cualidades, tiene características. El amor es sufrido, es benigno. Que el amor es sufrido significa que a veces tendremos que hacer cosas difíciles por amor a nuestro hermano, por amor a Dios. Es benigno, o sea que no busca dañar. El Hijo de Dios no anda con malicia, no anda con la intención de devolver mal por mal. Dice que la venganza es de Dios, no es de nosotros. Nosotros solamente esperamos en Dios nosotros, y Dios se encarga de hacer el resto. El amor no tiene envidia, no anda mirando lo que tiene el hermano o la hermana para poder comprárselo, o incluso no anda mirando lo que tiene el que está afuera, el inconverso, para poder codiciarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Sino que no tiene envidia. El amor no es jactancioso, o sea que no se vanagloria de nada. No podemos decir que tenemos algo por nuestros méritos. Todo es por el mérito de Dios. Si algo podemos hacer, si podemos tocar un instrumento, si podemos alabar a Dios, si podemos servir en la casa de Dios, es por la misericordia de Él. No se envanece también, bendito sea el nombre del Señor. No hace nada indebido, fíjese. El Hijo de Dios no hace nada indebido. Porque tiene que haber amor en nosotros. Pero a veces sabemos que hay cosas que están mal, igual las hacemos. Pero Dios nos ve en todo lugar. El ojo de Dios nos ve en todo momento. En la iglesia, en la casa, en el colegio, en la universidad, bendito sea el nombre del Señor. Pero el que ama a Dios no hace nada indebido. No busca lo suyo, o sea que no es egoísta. No se irrita, no guarda rencor. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 6. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. O sea que amor no es solamente besos y abrazos. Dice que el amor es sufrido, todo lo sufre. A veces tendremos que callar, cerrarnos nuestra boca por amor a algún hermano. Tendremos que muchas veces padecer cosas por amor a Dios. Porque dice que si nosotros presentamos un mal testimonio, estamos vituperando al mismo Cristo. Al mismo Dios lo estamos dejando mal con nuestra forma de actuar. Y tenemos que preguntarnos cómo somos como hijos. Cómo somos como hermanos. En nuestra familia, bendito sea el nombre del Señor. El amor que estamos demostrando. Bendito sea el nombre del Señor. Todo lo espera, o sea que es paciente, y todo lo soporta. Y la palabra del Señor también dice, 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Y el versículo 4, a ver, creo que es el 4, bendito sea el nombre de Dios. El 2. Este es. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si no tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, no somos nada delante del Señor. Y vamos a terminar, mis hermanos, con Apocalipsis 19:7. Apocalipsis 19:7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Fíjese que la esposa no se queda ahí en la banquita haciendo nada. Dice que tiene que prepararse. La iglesia tiene que prepararse para la venida de Cristo. No es solamente llegar y sentarnos. La iglesia tiene que ser una iglesia activa en la fe. Una iglesia que trabaje, que sirva al Señor, que trabaje en su vida espiritual, en nuestros defectos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios no quiere una iglesia y una esposa impura,
sino una virgen santa y pura, dice la palabra del Señor. Y esa esposa no tiene que tener más esposos, bendito sea el nombre del Señor. Dios no quiere una iglesia en adulterio. Versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Fíjese que Dios ve nuestra vestimenta física, pero también ve nuestra vestimenta espiritual. ¿Cuáles son nuestras acciones delante del Señor? Dice que tienen que ser justas, acciones justas de los santos. Y esa es la iglesia que Dios viene a buscar. Una iglesia santa, pura, sin mancha. Una iglesia que le conozca, que le adore en espíritu y en verdad, y que le busque, mis hermanos. Porque si algo nos dio a entender el Señor cuando habló con la samaritana, es que Él quiere una iglesia que le adore en todo momento. Fíjese que Él le dijo a la samaritana: llegará el momento, aquel día, en que no se adorará ni en este templo ni en el otro, sino que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén, amén. O sea que la adoración realmente es un estilo de vida. Es una forma de vivir en la presencia de Dios. No es solamente aquí en la casa de Dios. Y vamos a terminar con 2 Corintios 11:2. 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Dios es un Dios celoso. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. No podemos tener dos esposos como iglesia. No podemos tener al mundo como esposo y a Dios como esposo. No podemos estar casados con dos personas al mismo tiempo. No podemos servir a Dios, a la pureza, y servir al pecado al mismo tiempo. La iglesia tiene que decidirse. ¿A quién voy a adorar? ¿Adoramos a Dios o adoramos al diablo? Pero fíjese que un adorador, un corista, no puede levantar manos a Dios y levantar manos en un concierto. O no puede andar aquí alabando a Dios y después andar gritando goles allá afuera. Porque significa que ese es su Dios también. Alguien que alaba a Dios con sus labios tiene que servirle con unos labios consagrados. Porque los labios que Dios nos da son para alabarle a Él. No para cantar música del mundo. Los talentos, los que están aprendiendo instrumentos, son para el Señor. No son para el diablo, no son para el mundo. Sino que Dios quiere una iglesia pura, santa, consagrada para Él. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a alabar a Dios. Mi hermano Joaquín, si puede llevarnos en una alabanza. Vamos a orar al Señor. Si alguno tiene necesidad, mis hermanos, siempre está aquí, adelante, este espacio, para que pueda venir a buscar la presencia de Dios. Porque